Una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es importante dibujarlas sobre cada uno de los cuerpos. Para esto vamos a realizar entonces un diagrama de cuerpo libre, al que generalmente yo digo realizarle una radiografía, ¿sí?, al cuerpo. Entonces, para realizar un diagrama de cuerpo libre, como se llama en física, tenemos que seguir algunos pasos. Se sugieren los siguientes: aislar el cuerpo de todo el sistema, si fuese necesario. Aislar es separarle. Una vez que aislamos al cuerpo, entonces trazamos los ejes de coordenadas sumamente importante, como son X y Y. A continuación, representamos el peso del cuerpo mediante un vector dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. Recuerden que aquí no importa cómo esté la posición en la que se encuentre el cuerpo, siempre va a ir dirigido el peso hacia el centro de la Tierra. A continuación, si existen cuerpos que estén en contacto con la superficie, se representa la reacción mediante un vector perpendicular o paralela. Si hablamos de un vector perpendicular a la superficie, hablamos de la fuerza normal. Si es paralela a la fuerza hablamos de la fuerza de fricción o rozamiento a dichas superficies. Si hubiesen cuerdas o cables, se representa la tensión mediante un vector que está siempre jalando al cuerpo. Y si existen barras comprimidas, se representa la compresión mediante un vector que está siempre empujando al cuerpo. En el presente ejemplo, entonces, estamos observando un sistema, ¿sí? Aquí tenemos entonces nosotros un sistema conformado por dos cuerpos, el cuerpo A, y acá a este cilindro le vamos a llamar cuerpo B. En este caso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre solo del cuerpo A. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Aislar el objeto, es decir, separarle de todo el sistema y trazar los ejes de coordenadas. El eje horizontal hay que nombrarlo como eje de las X y el eje vertical el eje de las Y. En este caso, para este sistema, tenemos entonces que sobre el cuerpo A actúa la fuerza normal, porque mire, el cuerpo está sobre esta superficie, entonces existe la fuerza normal y el peso que siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra. Hay diferentes sistemas que nosotros podemos encontrarnos para resolver problemas de dinámica. Entonces, mire, aquí tenemos un segundo sistema en los dos cuerpos. Es bastante parecido al ejercicio anterior. Están atados a cables. Entonces, si nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre, del primer cuerpo, de la primera figura, el cuerpo está en contacto con la superficie, tenemos la fuerza normal, la fuerza de tensión está dirigida hacia afuera del cuerpo y la fuerza de rozamiento, aquí si estuviésemos resolviendo ejercicios tendrían que especificar si el cuerpo está en movimiento o tiende a moverse, entonces sería fuerza de rozamiento estático o fuerza de rozamiento cinético. En este caso vamos a únicamente llamarle fuerza de rozamiento. Y el peso, que no puede faltar en ninguno de los cuerpos. Ahora, si nosotros analizamos con respecto al segundo cuerpo o masa 2, este no está en contacto con ninguna superficie. Entonces, como todo cuerpo o objeto siempre va a tener peso. Aquí está indicado. Y como está atado a una cuerda, entonces también tenemos la fuerza de tensión. ¿Qué nos faltaría aquí entonces si nosotros rápidamente observamos? En este caso, lo que nos ha faltado es indicar los ejes. Entonces, aquí tenemos el eje Y hacia arriba
como todos sabemos, menos y hacia abajo. Si no hay ninguna fuerza que actúa sobre el otro eje, en este caso sobre el eje X, no es tan importante o prescindible dibujarle al eje. Lo mismo vamos a hacer entonces en el primer diagrama, que también nos ha faltado trazar los ejes. Repito, el eje Y que corresponde al eje vertical y el eje X que corresponde al eje horizontal. Es sumamente importante siempre indicar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Esto nos va a ayudar para la resolución de problemas aplicando las leyes de Newton. Tenemos entonces un segundo sistema en nuestro lado derecho, ¿sí? Aquí tenemos otro sistema, hay dos cuerpos, ahora se ha nombrado como A y B, están igual atados a un cuerpo, a una cuerda en este caso. Entonces todo cuerpo siempre va a tener peso, siempre va a tener peso. Y recuerde que hay diferentes formas de denominar el peso, como está aquí, P sub A, peso del cuerpo A, P sub B, peso del cuerpo B. Acá hemos puesto su fórmula, masa del cuerpo A por la gravedad, masa del cuerpo 2 por la gravedad. Acá P sub A, P sub B. Recuerde que también podemos utilizar como nomenclatura para el peso, también podemos utilizar la letra W mayúscula. Entonces, si queremos poner otra notación, estaría también bien esta, W sub A. Las únicas fuerzas entonces que en este momento actúan tanto sobre el cuerpo A como sobre el cuerpo B es la tensión y el peso. Tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Recuerde que la tensión siempre va hacia afuera del cuerpo. Y nuevamente hay que recordar, hay que insistir que debemos indicar los ejes. En este caso observamos que el movimiento es únicamente con respecto al eje vertical, entonces ubicamos el eje de las Y. Ubicamos el eje de las Y. Repito, si no hay ninguna fuerza que actúe sobre el eje X, no es imprescindible poner el eje sobre el diagrama de cuerpo libre. Otra cosita, aquí es importante también ponerle un membrete, un nombre, cuando ya tenemos más de un cuerpo en el sistema. Entonces, diagrama de cuerpo libre, en este caso vamos a poner del cuerpo A. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Vamos a hacerlo mucho mejor. Está un poquito mal aquí. Entonces vamos a corregir un poco. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Y aquí, repito, hay que poner un membrete. Hay que ponerle nombre a cada una de las cosas que nosotros vamos realizando. Entonces aquí, diagrama de cuerpo libre, en este caso se refiere al cuerpo B. Listo. Ahí estaría completo. Los cuerpos, como ustedes saben, pueden estar en diferente posición, ¿sí? Los sistemas nos pueden dar, donde nos pueden indicar, nos pueden dar en diferentes posiciones, se pueden encontrar en diferentes posiciones. En este caso, mire, aquí tenemos dos cuerpos, el uno está sobre un plano inclinado y el otro está colgando de una cuerda. En este caso únicamente voy a explicar sobre el que está sobre el plano inclinado. Entonces,
analizamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si está en contacto con la superficie, tenemos la fuerza normal, tenemos la fuerza de fricción. Aquí se supondría que el cuerpo, que el movimiento es en esa dirección, hacia abajo. Con respecto al plano inclinado, entonces la fuerza de rozamiento actúa en contra del movimiento. La fuerza de fricción, mire, está hacia atrás. El peso siempre dirigido hacia el centro de la superficie, siempre el peso, pero para resolver problemas de dinámica, el momento que nosotros realizamos diagramas de cuerpo libre y cuando ya nosotros aplicamos las leyes de Newton, es importante que las fuerzas estén trazadas sobre los ejes, como está aquí, el peso en X y el peso en Y, es decir, hay que hacer una descomposición. Y el ángulo, en este caso, mire, de 30 grados es el mismo que voy a escribir en este momento acá. 30 grados. Es el mismo, ¿ya? Entonces, en este caso se ha hecho un diagrama de cuerpo libre sobre el mismo plano inclinado y de la misma manera, recuerden, es importante trazar los ejes de coordenadas, ¿sí? El eje Y el eje X. Acá tenemos nosotros un segundo ejemplo en donde un cuerpo está atado a dos cables, ¿ya? Aquí entonces el cuerpo no está en contacto con ninguna superficie, no aparece la fuerza normal, tampoco la fuerza de rozamiento y únicamente hay la fuerza de tensión. Y como ustedes pueden observar aquí en el sistema, estas fuerzas de estos cables, hilos o cuerdas están formando ángulos con respecto a la línea horizontal, entonces de la misma manera hay que hacer una descomposición. Bien, entonces en este caso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M y de la cajita que está a continuación. Vamos entonces a comenzar. ¿Qué es lo primero que se sugiere realizar? Aislar el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa aislar el cuerpo? Es separarle, ¿verdad? Del sistema. Ahí está. A continuación, se recomienda trazar los ejes de coordenadas. Aquí, como ustedes pueden observar, el movimiento o el cuerpo está sobre una superficie horizontal. Entonces, el eje de las X también va horizontal. Eje de las X y el eje de las Y vertical. En este caso no sufriría ninguna alteración. Trazamos o dibujamos o indicamos las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. En este caso, ¿sí?, tendríamos únicamente el peso y como el cuerpo está en contacto con la superficie, tenemos también la fuerza normal. Listo. En este caso, como el sistema consta de un solo cuerpo, hasta ahí estaría bastante bien el diagrama de cuerpo libre, pero se recomienda igual, es importante ponerle un nombrecito, ¿verdad? En este caso sería entonces diagrama de cuerpo libre de la masa. Listo. Vamos con el segundo cuerpo. En este caso yo le voy a llamar 1, ¿sí? Si no le gusta le puede llamar A, B, C, D, M, como usted le desee. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sugiere aislar al cuerpo del sistema, ¿ya?
Esta es una interpretación, ¿no? De este cuerpo que está aquí, es un cuadradito. Entonces, a ese cuerpo yo le he llamado 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? El diagrama de cuerpo libre, de ese cuerpo 1. Listo. A continuación, ¿qué es lo que debemos realizar? Trazar los ejes de coordenadas. Como igual el movimiento, aquí mire, aquí esta persona está aplicando una fuerza, ¿verdad? Horizontal, es decir, que el cuerpo se va a mover horizontalmente. Entonces, el eje X horizontal y el eje Y lo dibujamos vertical. Analicemos entonces las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Primero, recuerde, todo cuerpo tiene peso. Todo cuerpo tiene peso. Y el peso tiene una fórmula específica que es igual al producto de la masa por el valor de la gravedad. Ya. Como el cuerpo está sobre el piso, está en contacto con la superficie, entonces también tenemos una fuerza normal. Y en este caso, si esta persona está realizando una fuerza sobre este cuerpo para que se mueva hacia la derecha, también dibujamos esa fuerza F en el sentido positivo del eje de las X. Y si el cuerpo tiende a moverse hacia el lado derecho, ¿sí? Si el cuerpo tiende a moverse hacia el lado derecho, entonces hay otra fuerza que aquí está actuando, ¿verdad? Otra fuerza de contacto, como es la fuerza de rozamiento. Como es la fuerza de rozamiento. Listo. Diagrama de cuerpo libre de la masa, diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Y a continuación, aquí tenemos un cuerpo que está sobre una superficie inclinada o plano inclinado. Entonces, aquí es de manera opcional, si usted quiere trazar los ejes, eje X horizontal, eje Y vertical, me refiero a esto, eje X horizontal, eje Y vertical, también lo puede hacer así, porque únicamente tendríamos que mover un poquito el gráfico para analizar mejor las fuerzas. Y recuerde que en física nosotros tenemos diferentes formas de trabajar. Entonces yo les sugiero la siguiente. Si el cuerpo se mueve sobre un plano inclinado, ¿sí? En este caso, mire, está en esta dirección el movimiento, ¿correcto? Entonces, yo voy a trazar mi eje X, perdón, me salió bastante mal. Entonces, en este caso, recuerde que primero que hay que hacer, aislar el cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a poner, esta es la persona que está bajando por ahí, por ese plano inclinado. A continuación, trazamos los ejes de coordenadas. Si el movimiento está en esta dirección, en esa misma dirección yo voy a trazar el eje de las X. Aquí estaría el eje de las X y el eje de las Y, recuerde que es perpendicular al eje de las X. Entonces yo ya tengo aquí mi eje Y. A continuación entonces vamos a trazar las fuerzas que actúan en este caso sobre ese cuerpo. Tenemos entonces que todo cuerpo tiene peso.
y el peso está dirigido siempre hacia el centro de la Tierra. Ahí tenemos el peso. Pero, para efectos, para resolver algún problema de dinámica, donde tenemos sistemas, nosotros tenemos que estas fuerzas dibujarle sobre los ejes. En este caso, mire, esta fuerza peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de paralelas hacemos la descomposición. A través de paralelas hacemos la descomposición. Una vez realizado eso, entonces tenemos aquí el peso con respecto al eje y el peso, pero ahora con respecto al eje X. Entonces, el momento que nosotros aplicamos las leyes de Newton, ya ¿con cuáles trabajamos? Con P sub Y y con P sub X. Entonces, todo cuerpo tiene peso. Si no está, si el momento que ustedes trazan esta fuerza peso y no se encuentra en los ejes, hay que hacer una descomposición, tanto para el eje Y como para el eje X. Seguimos. Este cuerpo está sobre esta superficie, ¿verdad? Entonces, cuando está sobre una superficie, tenemos ¿qué fuerza? La fuerza normal. Y si el cuerpo está en movimiento, tiende a moverse, si el movimiento en este caso es sobre el plano inclinado hacia abajo, la fuerza de rozamiento actuará entonces sobre el plano inclinado, pero hacia arriba. Ahí está la fuerza de rozamiento. Aquí no hay ninguna fuerza aparte, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con este ángulo? Este ángulo es sumamente importante, ¿sí? Este ángulo es sumamente importante. Este ángulo de 30 grados que ustedes observan aquí es el mismo que yo voy a indicar acá. ¿Sí? Es el mismo, es este ángulo de 30 grados. Mire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, si yo prolongo hasta mi vector, hasta este vector que corresponde al peso, mire, yo aquí formo un triángulo rectángulo, porque aquí tengo 90 grados. Entonces, recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, de todo triángulo, mide 180 grados. Si aquí tengo 30, acá tengo 90, entonces eso quiere decir que el ángulo que en este momento estoy indicando de color amarillo tendrá un valor de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede trabajar con este ángulo de 60 grados o puede trabajar con el mismo ángulo de 30 grados, porque recuerde que, mire, recuerde que aquí, en esta intersección de los dos ejes, ¿sí? Hay 4 cuadrantes y cada cuadrante, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo aquí tengo 60, si yo complemento, entonces este ángulo medirá 30 grados, ¿ya? Entonces vamos a analizar con respecto al ángulo de 60 y de 30 grados para las componentes del peso en el eje X y para las componentes del peso con respecto al eje Y. Vamos acá con el ángulo de 30 grados. ¿Qué pasa si yo tengo o trabajo con el ángulo de 30 grados? Si es así, entonces para X tendría la siguiente ecuación. P sub X va a ser igual al peso, ¿sí? Al peso por, si yo aplico la función seno, entonces sería por seno, por la función seno de teta. A este ángulo de 30 grados voy a llamarle teta en mi fórmula. Es decir, entonces, que el peso con respecto al eje X va a ser igual a la masa por la gravedad por seno
del ángulo teta. Ahora vamos con respecto al eje Y. Para el ángulo de 30 grados, repito. Entonces, ¿qué es lo que tengo? El peso, ya, mire, aquí esta componente en Y está al lado del eje del ángulo de 30 grados, entonces sería el peso por la función coseno de teta. Tenemos el peso con respecto al eje Y es igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo teta, que recuerde que en este caso este ángulo teta es de 30 grados. Entonces, si usted quiere trabajar con el ángulo de 30 grados para el eje de para la componente en X, mg seno de teta. Para la componente en Y, mg coseno de teta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si usted quiere trabajar con el ángulo de 60 grados? Ahora, a este ángulo teta va a tener un valor de 60 grados. Recuerde que lo que estoy haciendo de 30 y 60 puede variar, ¿no? Porque aquí puede ser 45, entonces según eso usted tiene que aquí hacer un análisis y ver qué ángulo corresponde. Puede ser de 50 grados, entonces usted tiene que hacer ese análisis para ver con qué ángulo es el que tiene aquí, cuál es el complemento, con cuál quiere trabajar y manejar de manera adecuada las funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, para este ejemplo, ahora, si el ángulo es de 60 grados, entonces P sub X sería igual al peso por coseno del ángulo teta. En otras palabras, como yo sé que el peso tiene una ecuación o fórmula y corresponde al producto de la masa por la gravedad, ahí estaría entonces completa. mg por coseno de teta. ¿Qué pasa para el eje Y? El peso con respecto al eje Y, si el ángulo que trabajamos con respecto a este sistema es el de 60 grados, entonces tenemos P por la función seno de teta. Nuevamente, reemplazamos lo que nosotros ya conocemos, que el peso es igual a la masa por la gravedad por la función seno del ángulo. Listo. Entonces, ¿qué será aquí lo realmente, lo indispensable, lo importante? Aquí será manejar bien las funciones trigonométricas, ¿verdad? Hallar bien las componentes. Entonces, para 60 grados, aquí está la componente en X y de esta manera hallaríamos la componente en Y. Tomar muy en cuenta, por favor, cuando el ángulo está al lado del eje y cuando el ángulo está en el sentido contrario.